En nuestra serie de escuela dominical Reyes y Profetas del Antiguo Testamento, el pastor Luis, por circunstancias, ha estado desarrollando este tema y gloria a Dios, he estado escuchando sus exposiciones y han sido excelentes. En este momento quiero que hagamos un pequeño repaso de manera general de qué es lo que hemos visto hasta ahora, no desde el comienzo, sino desde un punto importante en la historia de Israel, para que podamos seguir avanzando en la historia de los reyes y profetas del Antiguo Testamento. Vamos a graficar lo que hemos visto hasta ahora y explicarlo. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy repasando lo que es el reino del norte y reino del sur, pero en el tiempo de Acab, hijo de Omri, ¿recuerdan Omri? Y Josafat en el reino del sur. En la parte superior, la dinastía de Omri está marcado en amarillo. En ese tiempo, si ven en la parte superior también, arriba de Acab, dice Elías. En ese tiempo es que estaba predicando el profeta Elías en el tiempo de Acab. Luego está y le sucede el profeta Eliseo. Lo hemos visto, recuerdan, hemos visto estas clases. Ahora, luego de algo muy importante que ocurrió fue que una hija de Acab se casó con un hijo de Josafat. Joram se casa con esta mujer llamada Atalía, hija de Acab e hija de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? El diablo. Muy bien. Sí. Entonces allí se unen las dos, tanto los reyes del sur como los reyes del norte, se mezclan allí la descendencia impía con la descendencia justa de David. Se mezclan allí en ese convenio. Luego el Señor, por medio de Elías, habla a Jehú y por medio de Eliseo habla a Jehú y Jehú termina con esa dinastía de Omri. Él mata a Joram, mata a Joram y a Ocosías, hijo de Joram del sur. Atalía usurpa en el reino del sur, mata a todos los hijos, pero queda solamente Joás, que lo agarra el sacerdote Joiada. Jehú empieza a reinar en la parte del norte, en Israel. Hasta los momentos no hemos tenido escritos, ¿verdad? Han habido muchos profetas, ciertamente, pero no habían redactado sus escritos. Vamos con esta parte. Eliseo muere esta línea verde representa la línea de Jehú o la dinastía de Jehú. Después de Jehú viene su hijo Joacás y luego de Joacás viene Joás. Es aquí donde muere el profeta Eliseo en el tiempo de Joacás. Mientras que en el sur, esta línea morada que siempre va a representar la descendencia de David, estaba Joás después Joás, hijo de Ocosías, ¿okay? Y luego reina Amasías. Muy bien, en este tiempo, después de Amasías, asciende el trono Usías o Azarías. Lo van a encontrar con estos dos nombres, tanto Usías como Azarías. Y en el reino del norte van a encontrar a Jeroboam II. De aquí en adelante, hermanos, empiezan lo que nosotros conocemos como los profetas escritores del Antiguo Testamento. Elías y Eliseo fueron grandes profetas y hicieron grandes cosas, pero ellos no escribieron libros. No existe el libro de Elías o el libro de Eliseo. Pero ya en esta época, hermanos, ya nos podemos ubicar que ahora empiezan los profetas que nosotros tenemos escrito aquí en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jeroboam II y en el tiempo de Usías, o también se le conoce como Azarías. Hoy vamos a ver solamente los profetas
que estuvieron predicando en el reino del norte, ¿ok? En el reino del norte, vamos a ver uno nada más. Pero vamos a considerar solamente los profetas que tenemos escrito allí de la parte del norte. Está Jeroboam, el reinado de Jeroboam, luego llega a Zacarías, luego llega Salum, luego llega Manahem, que son los reyes, y en esos tiempos está predicando Amós, Oseas y Jonás. ¿Quiénes son los profetas que predican en esa parte del norte en el tiempo de Jeroboam en adelante? Los nombramos. Amós, Oseas, Jonás. Recuerden, Amós, Oseas, Jonás lo ubicamos entonces predicando a partir de Jeroboam II, todos esos reyes en la parte del norte. Habían otros profetas como Miqueas, por ejemplo, que predicaron tanto en el norte como en el sur, ¿ok? Pero vamos a ubicar a Miqueas más en la parte del sur, pero de resto ubicamos a ellos. Estos son los profetas escritores que tenemos en el Antiguo Testamento. Bueno, estos son los libros, ¿cierto? Pero tienen los nombres. Dice, el primero es Isaías, Jeremías. ¿Dónde predicó Isaías? ¿Dónde predicó Jeremías? Solamente en el norte predica Jonás, Oseas y Amós. De resto predican en el sur. Isaías, Jeremías, las lamentaciones de Jeremías, sigue siendo un libro de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los libros del Antiguo Testamento que tenemos. Ellos son los profetas escritores. Muy bien. Vamos a hablar del orden cronológico de los profetas escritores. En las Biblias que tenemos nosotros solamente lo tenemos por orden temático. Vamos a tratar de ordenarlos de manera cronológica. Primero hablamos del reino del norte, es decir, de Israel. ¿Quiénes eran los reyes de Israel en esos tiempos? Vamos a hablar de los profetas que predicaron antes de la caída de Samaria. Pregunto, ¿qué es Samaria? ¿Qué es Samaria? Una ciudad, muy bien, pero ¿qué era esa ciudad Samaria? ¿Cómo? ¿Una ciudad cualquiera de Israel? No, era la capital del reino de Israel. No se olvide, Samaria, capital del reino de Israel. ¿Quién puso a Samaria como capital de Israel en el reino del norte? Omri, no se olvide, Omri. Entonces, cuando hablamos de Samaria, nos estamos refiriendo al reino del norte o la capital del reino del norte. Y Jerusalén era la capital del reino del sur, Judá. Entonces, ¿quiénes eran los reyes en esos tiempos? Vamos a ver hoy los reyes, algo muy breve, sucinto de lo que pasaba entre los reyes que estaban desde Jeroboam II hasta Oseas. Este Oseas no es el profeta, sino el último rey de Israel antes que Samaria fuese destruida por los asirios, ¿ok? Por los asirios. ¿Quiénes eran los profetas allí en esos tiempos? Oseas, Amós y Jonás. Entonces lo podemos ver o visualizar de la siguiente manera. Miren, esta es la línea del norte. Jeroboam II, luego viene Zacarías su hijo, luego llega Salum, que mata a Zacarías, luego llega Manahem, que mata a Salum, luego llega Peca, que mata a hijo de Manahem, y luego asciende al trono Peca, y por último asciende al trono Oseas. Oseas mata a Peca. Estos son los reyes en el norte. Mientras ellos están en este tiempo, los profetas son Amós, Jonás y Oseas. ¿Ok? Eso es hasta la caída de Israel en el 722 antes de Cristo. Ahora,
lo que estoy haciendo aquí es hacer como un bosquejo de lo que vamos a ver de ahora en adelante, hasta que terminemos las clases. Lo segundo que se va a ver es el reino del sur. Este es un poco más complejo, ¿ok? El reino del sur es un poco más complejo, porque vamos a ver unos profetas que predicaron antes de la caída de Jerusalén. Vamos a ver otros profetas que predicaron después de la caída de Jerusalén en pleno exilio, y luego vamos a ver otros profetas que predicaron cuando ellos regresan a Jerusalén después del exilio. ¿Okay? Así se dividen los profetas en el sur. Antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. ¿Okay? Entonces, los reyes que estaban en ese tiempo es desde Usías. Es muy importante este rey Usías, muy importante, porque allí empieza la predicación de Isaías en el reinado de Usías, pero va desde Usías hasta el último de los reyes que se llamó Sedequías. Los profetas que profetizaron allí, valga la redundancia, fueron Joel, Isaías, Ezequiel, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías y Nahum. Ellos predicaron antes de la caída de Jerusalén por los babilónicos. Cuando cae Samaria por mano de los asirios, todavía Judá sigue permaneciendo como reinado hasta muchos años después, cuando llegan los babilónicos. Entonces vamos a ver, cae Samaria, pero todavía sigue el reino del sur. Dios sigue extendiendo su misericordia, porque el reino del sur no era muy bueno tampoco. Pero Dios juzga el norte y sigue el reino del sur. Ahora, Nahum es muy importante porque él pronuncia la caída de Nínive. En su tiempo él pronuncia la caída de Nínive. ¿Nínive qué ciudad era? ¿Capital de dónde? De los asirios. Nínive era la capital de los asirios. ¿Quién destruyó a Samaria? Los asirios. Entonces Nahum, es muy importante la predicación de Nahum, porque él está en Judá. Ya Asiria había invadido y destruido Samaria, ya no existía el reino de Israel, no existía Samaria, y Nahum pronuncia una profecía en contra de la nación que destruyó Samaria, que es Nínive o Asiria. Es decir, vemos cómo Dios juzga a su pueblo, pero luego también Dios juzga a quien arremetió contra su pueblo, aunque Dios usó a Nínive. Vemos que Dios es un Dios justo, que no dará por inocente al culpable. Todas las cosas malas que los hombres hacen, el Señor lo tiene bien fresco y no lo va a dejar impune, hermanos. Entonces, estos son los profetas antes de la caída de Jerusalén. Luego llega la caída de Jerusalén por manos de Babilonia, Y allí empieza Jeremías a predicar también. Podemos ver el libro de Jeremías con muchos episodios, unos antes de la caída de Jerusalén y otros después de la caída de Jerusalén. Así es el libro de Jeremías. Y aparte también tenemos el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías, obviamente después de la destrucción de Jerusalén. De la misma manera vemos a Ezequiel. Ezequiel también predica antes de la caída de Jerusalén y predica después de la caída o en medio del cautiverio, después de la caída de Jerusalén. En este tiempo tenemos también el libro de Daniel y el libro de Abdías, el profeta Abdías, que es uno de los más cortos de la Biblia. Y luego, por último, vamos a ver los profetas que cuando regresan del cautiverio babilónico. Los profetas son Ageo, Zacarías y Malaquías. Este es el panorama de los de los profetas del reino del sur. Unos antes
de Jerusalén, de la caída de Jerusalén, unos en medio del cautiverio babilónico y otros, que serían estos tres, Ageo, Zacarías y Malaquías, después del cautiverio cuando ellos regresan a Jerusalén. Entonces lo podemos ver con esta gráfica, hermanos. Recuerden, el reino del norte cae en el 722. Pero fíjense, todo comienza, los profetas que predican empiezan con Usías aquí en la parte de abajo. Luego viene Jotán, luego viene Acaz y sigue la dinastía. Ya no existe el reino del norte y viene luego Manasés, aquí es donde muere Isaías. Luego viene Amón, hijo de Manasés, luego Josías, aquí hay una gran reforma, Joacás, Joacín, Joaquim y por último Sedequías. Allí es donde cae Jerusalén en el 586 antes de Cristo. Recuerden que tenemos que contar los años más atrás, ¿verdad? Como muchos más años que ahora, hasta el año 0. Entonces, es más cerca del año 0, el 586. Muy bien, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Estamos en la parte del orden cronológico de los profetas del Antiguo Testamento. El reino del norte, recuerden que lo dividimos, ¿verdad?, con los reyes y los profetas. Vamos simplemente a nombrar los reyes y algunas cosas importantes de esos reyes para que entonces abordemos en la mañana de hoy el libro de Amós. Ya el pastor habló de Oseas, está en esta misma sección. Ahora voy a hablar de Amós, pero necesitamos colocar en contexto qué hacían estos reyes en medio de la predicación o por qué predicó Amós. Entonces vayan ubicándose en Amós, ¿verdad? Mientras yo voy dando este pequeño repaso de los reyes desde Jeroboam II hasta Oseas, el último de los reyes de Israel, cuando cae Samaria en el 700. Ya el pastor Luis, hace 2 semanas creo, hace 2 clases habló acerca de Jeroboam II. Vamos a decir algunas cosas bien puntuales. Ahí está la referencia bíblica. La idea es que usted pueda repasar en su casa, pueda estar escuchando estos audios y repase en su casa. Recuerden, Jeroboam II era de la 4ª generación de Jehú. Su reinado fue el más largo de las dinastías de Jehú. ¿Cuántos años duró? 41 años, uno de los reyes más que estuvo más tiempo en el poder. Ahora, usted va a darse cuenta cada vez que usted lea las Escrituras y cada uno de estos reyes, que la palabra de Dios siempre resalta el pecado de Jeroboam I en cada uno de estos reyes. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque persistía en el pecado de Jeroboam I. ¿Qué hizo Jeroboam I? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Creó una religión paralela. ¿Okay? Hizo un sacerdocio paralelo. Aunque buscaba honrar a Dios, lo hacía bajo sus criterios y no bajo los criterios de Dios. Ese es un pecado. Querer adorar a Dios como yo creo que debo adorar a Dios, es pecado. Es pecado, hermano. Yo debo adorar a Dios como Él dice que debe ser adorado y no bajo mis conveniencias o mis patrones. En ese tiempo hubo una recuperación notable del territorio perdido y Jonás predicó en ese tiempo. Cuando leamos la historia de Jonás entenderemos mejor por qué le tenía tanta rabia, podemos decirlo, tanta molestia, porque estaba tan molesto de ir a predicar misericordia a Nínive. Lo cierto es que aquí en Jeroboam II la recuperación económica y de territorio y de poderío de Jeroboam fue tremendo, fue una prosperidad social, pero obviamente una bancarrota espiritual enorme. Luego le sucede en el trono su hijo Zacarías. Vamos con Zacarías.
Ahí está la referencia, Segunda de Reyes 15, del 8 al 12. Nos dice que reinó durante solamente 6 meses. Él fue la última generación de Jehú. Igualmente hizo lo malo ante los ojos de Jehová, persistiendo en los pecados de Jeroboam primero. Dura 6 meses porque lo asesina Salum, hijo de Jabes, y este Salum lo sucede en el trono. Se corta entonces la dinastía de Jehú. Vamos con Salum, Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 13 al 15, nada más. ¿Cuántos versículos son? 13, 14, 15, 13. 3 versículos nada más para hablar de Salum. Mire, las escrituras lo tiene que nombrar porque hay que nombrarlo. Pero no es nada relevante, no hicieron lo bueno delante de Dios. Solamente nos dice que reina por un mes y es asesinado por Manahem. Eso es todo lo que sabemos de Salum. Y la Biblia no quiere que tú sepas más nada de él. Bueno, llega Manahem. Manahem, Segunda de Reyes, capítulo 15, del 16 al 22, nos dice que reina por 10 años, hizo una vez más lo malo delante de los ojos de Dios, haciendo el pecado de Jeroboam. Él abrió los vientres de las mujeres que estaban encinta en Tifsa. Es impresionante lo que este hombre hizo para poder derrocar el gobierno de su antecesor. Él hizo un sitio y mató todo, y no solamente hizo una cosa horrible matando gente, sino que hizo algo más despiadado todavía: abrir los vientres de mujeres embarazadas. Este hombre estaba loco, estaba desenfrenado. Fíjense lo que dice Oseas 13:16. Ya Oseas había profetizado esto. Oseas capítulo 13. ¿Lo tiene? Versículo 16. Este es Oseas hablando de esto. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Entonces todo lo que ocurría el Señor ya lo había anunciado. En ese tiempo de Manahem estaba en pleno crecimiento el imperio asirio. Y Manahem, Asiria se estaba fortaleciendo tanto. ¿Cuál era la capital de Asiria? Nínive. Se estaba fortaleciendo tanto, que ellos hicieron algo diferente al resto de los otros imperios. Los otros imperios llegaban, invadían, destruían, agarraban los despojos y se iban, y dejaban todo en destrucción. Asiria no solamente llegaba e invadía, sino que llevaba cautivos a personas. Por eso es que se empezaba a fortalecer más y más. Subió de nivel en cuanto al trato imperial en esos tiempos. Manahem hace pacto con el rey de Asiria, Pul se llama él, el rey de Asiria. Es el mismo Tiglat-Pileser, ¿okay? Pul, Tiglat-Pileser es el mismo. Entonces, él se hace tributario. ¿Por qué? Porque él quiere que Asiria sea su protección. ¿Sí me entienden? Él se hace tributario porque ahora dice, bueno, si ellos nos van a llevar cautivos, ¿verdad? Si vamos a caer, bueno, vamos a no caer tan fuerte, vamos a hacernos tributarios y seamos sus esclavos tranquilamente y ellos no nos hacen nada. Pusieron a Asiria como su propio escudo. Pero el profeta Oseas también habla de que Dios iba a revertir su estrategia política. Ahora, tú quieres confiar en los asirios para tu protección. Ahora los asirios son los que te van a atacar completamente. Aquellos que tú crees que son tu defensa, ahora van a ser tus opresores. Fíjense allí en el capítulo 8, Oseas capítulo 8, versículo 8 dice: devorado será Israel,
pronto será entre las naciones como vasijas que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solos. Efraín con salario alquiló amantes. Ahora, alquilen entre todas, dice, aunque alquilen entre todas las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Ellos alquilaban, ellos se daban para que no les hicieran nada. Y Dios dice, bueno, yo los voy a juntar y yo voy a usar a ellos mismos para su propia destrucción. Capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. 10:4 dice: ha hablado palabras jurando en vano el hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Voy a leerlo hasta el 6. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Cuando habla de su consejo, está hablando de su pacto. ¿Okay? Israel se avergonzará por haber hecho pacto con los asirios. Y yo voy a revertir toda esa situación. Es lo que estaba profetizando Oseas en esos tiempos. Pero bueno, le sucede en el trono Pecaías, su hijo. No es asesinado, sino que le sucede su propio hijo. Vamos a hablar rápidamente de Pecaías. Ahí están las referencias de las Escrituras, Segunda de Reyes 15, del 23 al 26. Este Pecaías reina solo por 2 años. Una vez más se destaca que hizo lo malo ante los ojos de Dios, perseverando en los pecados de Jeroboam. Y él es asesinado por Peca, capitán de su ejército. Vamos a hablar rápidamente de Peca. Está solamente en Segunda de Reyes capítulo 15, fíjense. Todo lo que he nombrado está en Primera de Reyes 15. Segunda de Reyes 15. Todos estos profetas son nombrados en un solo capítulo. Segunda de Reyes capítulo 15, del 23 al 31. Reina por 20 años, hizo lo malo ante los ojos, eso sí lo destaca bien, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y este hombre hizo una coalición sirio-israelí en contra de Judá. Agarró al rey de Siria, que no es el mismo Asiria, se alía con Resín, rey de Siria, para ir en contra de Judá. Es lo que va en contra de su hermano del pueblo de Judá, el reino del sur. Obviamente esto no prevalece y más bien Dios declara una sentencia en contra de Peca. Entonces llega el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, el que acabo de nombrar, e invade y lleva cautiva varias ciudades de Israel. Eso ocurre en el reinado de Peca, y Peca es asesinado por Oseas. No el profeta Oseas, sino otro Oseas. Segunda de Reyes capítulo 17 nos habla de cómo Oseas llega al trono, de cómo finalmente cae Samaria. Eso lo ve usted en Segunda de Reyes 17. Me encantaría leerlo, pero por razón del tiempo no podemos. Pero sí quiero que busquemos Segunda de Reyes capítulo 18, versículos del 9 al 12. Segunda de Reyes 18. Del 9 al 12 dice: en el 4.º año del rey Ezequías era el rey de Judá en ese tiempo, que era el año 7.º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años.
en el año 6 de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, que fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. ¿Qué dice ahí? Versículo 12: por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían, ¿qué dice?, escuchado ni puesto por obra. Segunda de Reyes, capítulo 17, extiende mucho más la idea que acabo de leer. Aquí como que vuelve a resaltar el asunto, pero dice que la razón principal del por qué Dios quiso que Salmanasar, rey de Asiria, finalmente invadiese y acabase con Samaria, con Israel, precisamente porque ellos no permanecieron haciendo lo que Dios le había pedido. Hermanos, aunque nosotros podamos escuchar predicación tras predicación, semana tras semana, y tú dices, bueno, yo no hago eso o no me importa, tú puedes seguir así, pero en algún momento Dios te va a hacer justicia. Dios no te va a dejar. Dios va a hacer que tú puedas reflexionar con destrucción inclusive por haber rehuido a hacer la voluntad de Dios. Dios trata así. Él solamente reina por 9 años. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Salmanasar, rey de Asiria, lo invade, lo sitia y finalmente cae en el 722. Las razones de la caída la vemos desde el versículo 5 hasta el versículo 23 de Segunda de Reyes 17. Pero es interesante que en ese tiempo se nos habla del Samaria en la actualidad del Señor Jesucristo. ¿Cuál era la Samaria de la actualidad del Señor Jesucristo? Bueno, desde los versículos 24 al 41 se nos dice que el Salmanasar, recuerden, él acaba de destruir Samaria y él empieza a repoblar Samaria con otra gente. Empiezan unos leones a comerse a esa gente y entonces le dicen a Salmanasar, mira, tienes que mandar sacerdotes de los habitantes de allí para que empiecen a honrar a el Dios de esa parte. Recuerda que así lo concebían la gente, que empiecen a honrar a ese Dios para que los animales no los coman. Entonces Salmanasar envía de los sacerdotes que había capturado, los envía una vez más a Samaria a enseñarle la ley de Dios a esa gente. Fíjense estos versículos. 24 en adelante. Segunda de Reyes 24. 17, 24. Vamos a leer el versículo 32. Capítulo 17, versículo 32 dice: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos en los lugares altos. 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Estas eran las personas que habían repoblado Samaria. Versículo 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Entonces, ellos empezaron supuestamente a darle gloria a Dios, supuestamente a volver a restituir el culto a Dios en Samaria, pero a su vez seguían adorando a sus dioses. Era un sincretismo total, Samaria. Y eso, haber repoblado,
eran los samaritanos que estaban en el tiempo del Señor Jesucristo. Por eso es que los judíos no querían acercarse a Samaria, porque ellos sabían que ellos no eran, ya los samaritanos de ese tiempo no eran descendientes de los israelitas que habían sido destruidos en el 722. Ese es, voy a nombrar lo que dice Jack Scott acerca de lo que ocurrió con Israel. Él dice: la única respuesta adecuada a la palabra de Dios, tal como era entregada por sus profetas, era la fe en Él. Esto fue lo que Israel se negó a demostrar. Por eso Dios quitó a Israel de delante de sus ojos, no considerándolo ya más como pueblo suyo. Entonces, el Señor una vez más enviaba Jonás, Jonás predicó en Nínive, pero Oseas, Amós, inclusive Miqueas, predicaban: arrepiéntanse porque el Señor va a mandar juicio, arrepiéntanse. ¿Y qué hacía la gente? Nada. No había respuesta de la gente, la respuesta que Dios esperaba. Y el Señor fue muy paciente, pero al final ejecutó su juicio. Terminamos entonces considerando al profeta Amós. Vamos, Amós. Vamos a leer algunas cosas muy detalladas, pero la idea de esta clase es que usted puede tener una visión panorámica del libro de Amós, de manera que usted pueda entenderlo cuando lo lea en su casa. Amós empieza a predicar en tiempos de Jeroboam en Israel, y Usías era rey de Judá. Él predicó en el reino del norte, pero su casa era en Judá. Es decir, él viajaba hasta Israel para predicarles el juicio de Dios a Israel y se devolvía a Judá. O sea, él no permanecía dentro de Israel, sino que viajaba para dar la información de Dios a Israel. En ese tiempo, recuerden que Tiglat-Pileser, rey de Asiria, se estaba fortaleciendo bastante. La profesión de Amós era ser pastor de ovejas, ¿verdad? Y era recolector de higos silvestres. Vamos un momento a Amós capítulo 7, versículo 10. En todas las profecías de Amós, esta sección desde el 10 hasta el 17 es una pequeña sección histórica del libro de Amós. Versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. ¿Quién era el que se estaba levantando en contra de Jeroboam? Si bien era Amós, pero ¿quién mandaba a Amós? Dios mismo estaba en contra de Jeroboam. Dios mismo. Hermanos, que Dios resuelva estar en contra de ti, eso debe ser horrible. Fíjense cómo es eso. La tierra no puede sufrir sus palabras. Este es un tal sacerdote, ¿verdad?, que habla a su rey Jeroboam. Versículo 11. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tu tierra Judá. ¿Ven? Él no pertenecía allí, él vivía en Judá y profetizaba en Israel. Huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, pero no aquí. No nos profetices más en Betel, porque es santuario del rey y la capital del reino. Ahí no había temor de Dios. Este santuario del rey, imagínense, había una adoración al rey, a Jeroboam. Versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo:
a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo, y recojo higo silvestre. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Lo que está diciendo Amós es que, mire, yo no soy profeta de profesión. Yo no me crié para ser profeta. En esos tiempos habían escuelas para gente que quería predicar la palabra de Dios. Pero él dice: mire, simplemente yo estoy aquí porque Dios quiere que yo esté aquí. Yo soy un simple pastor, yo soy un simple recolector de higos, pero Dios me mandó aquí y yo no me voy a callar. Es lo que está diciendo Amós. Amós, a pesar de que podía sufrir, de hecho sufrió persecución, de que podía haber muerto, inclusive en ese mismo momento, no rehuyó a hacer la voluntad de Dios y predicar la voluntad de Dios a Israel. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Es decir, tu familia va a sufrir porque tú le quieres tapar la boca a un profeta de Dios. Así van a ser las cosas. Este Amós era intrépido, osado, no se callaba porque era la palabra de Dios. Así debe ser todo profeta de Dios. Debe predicar la palabra de Dios y no medrar, no asustarse por las situaciones que pueda sufrir. El verdadero predicador predica la palabra de Dios sin miedo, y lo debe hacer con denuedo, con valentía. Muy bien. Sigamos. Israel en ese momento, recuerden, con Jeroboam II tenía mucho poder económico, pero había una corrupción espiritual enorme. El pueblo en ese momento vivía con muchos lujos y pecado, igual como en los tiempos de Salomón. El libro de Amós corresponde o tiene 9 capítulos. El primer capítulo y el segundo capítulo nos habla acerca del juicio de Dios contra las naciones. Fíjense, el capítulo 1 del versículo 2 al capítulo 2, versículo 3, es el juicio de Dios contra las naciones vecinas de Israel. Dios pronuncia juicio contra Siria, contra Filistea, contra Fenicia, contra Edom, contra Amón y Moab. Los cargos que Dios imputa a estas naciones es por afligir a los pobres y bueno, el Señor va a hacer su juicio. Fíjense, hermanos, Dios es juez de toda la tierra, no solamente de Israel, no solamente de su pueblo elegido. Dios también juzga, aquí vemos que Dios juzga el resto de las naciones que no eran parte del pueblo de Israel. O sea, Dios es el juez de toda la tierra. Amén. Hermanos, aquí en este momento, cualquiera que escuchaba la palabra de Amós podía decir: sí, ellos se lo merecen. Ese juicio contra Siria, sí, porque ellos son malos. El juicio contra Filistea, sí, porque ellos nos han hecho la guerra. Gloria a Dios, el Señor nos va a reivindicar. El Señor va a traer juicios contra esas naciones. Pero resulta que en el capítulo 2, versículos del 4 al 5, vamos a leerlo rápidamente, el Señor pronuncia juicio contra Judá. Es decir, no es solamente con el resto del mundo, es con el pueblo de Dios también. El pueblo de Dios no se escapa del juicio de Dios. Versículo 4, capítulo 2. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4º, no revocaré su castigo. ¿Por qué Dios lo iba a castigar? Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas,
y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. No solamente el resto de las naciones iban a ser juzgadas por Dios, sino que también su propio pueblo. Ahora, estamos en Israel del norte, no en Judá. Imagínense Israel del norte, con tantos lujos y prosperidad económica. El Señor anuncia, todas las naciones alrededor que los han oprimido ustedes, yo los voy a juzgar, está diciendo Dios. Y ellos, gloria a Dios. Pero no solamente voy a juzgar sino también al reino del sur, a Judá. Oye, pero qué bueno es Dios, porque de verdad que Judá está mal también. Pero Dios no retarda su juicio. Imagínense en la mentalidad de los israelitas. Ellos dicen, ya va, el Señor está como acercando ese juicio. Todas las naciones, el pueblo más cercano de nosotros. Y luego en el capítulo 2, del 6 al 16, Dios enfila sus baterías, digámoslo de esa manera, para dar el juicio en contra del propio Israel. Ellos no se escapan del juicio de Dios. Lo vemos ahí en el capítulo 2, versículos del 6 al 16. ¿Cuáles son los cargos que Dios le imputa a Israel? Vamos a verlo rápidamente. En el capítulo 3, versículo 2, Israel era un pueblo ingrato. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Ellos fueron ingratos, recibieron bendiciones de Dios. Solamente ustedes, de todas las naciones, ustedes me han conocido y ustedes han sido ingratos. Han andado en maldad, por eso los voy a castigar. Otro, se habían enriquecido ilícitamente, capítulo 3, versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesorando rapiña y despojos en sus palacios. Y el versículo 15 dice, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Estas personas, había corrupción parejo en ese tiempo. Mire, el corazón del hombre siempre es el mismo, no solamente en todas partes, sino en todas las épocas. La corrupción no es de este tiempo. En este tiempo Israel estaba corrompido de tal manera que habían personas que se enriquecían ilícitamente. Tenían casas de marfil, imagínense, lujosos de marfil. Y Dios dijo, yo los voy a juzgar. No solamente eso, había opresión contra los pobres. Capítulo 4, versículo 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Hermanos, cuando se habla de vacas de Basán, se está hablando de las mujeres. Vacas de Basán. Lo que Dios estaba pronunciando allí era que las mujeres, los hombres ciertamente se rebelan en contra de Dios, pero en estos tiempos, la sociedad, recuerden que estaba muy dominada por los varones, ¿cierto? Si los varones estaban corruptos, las mujeres, obviamente, por ser calladas, supuestamente tímidas, ¿verdad?, eran como el último eslabón para que se manifestara la perversidad y el pecado. Dios le dice, ustedes son unas vacas, le dice a las mujeres. Es decir, está tan mal el pecado allí en Israel, que no solamente los hombres, ¿verdad?, que es evidente, los varones, cómo se corrompen, sino hasta las mujeres se han corrompido de tal manera que parecen unas vacas gordas. Ahora, no estamos hablando de que está mal que una mujer esté gordita. Estamos hablando de que eran ostentosas. Y ellas, de alguna u otra manera, estaban dominando a los hombres para toda esa corrupción. Entonces le dice, oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria.
Dice que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Ellas eran las que mandaban. Ellas que mandaban eran las mujeres. Y oprimían al pobre por culpa de las mujeres. Imagínense la corrupción tan grande que había. Otra causa, había una religión hipócrita. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 al 5 dice: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed la mañana, dice, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Ellos dicen, ustedes prevarican, aumentan la maldad y en la mañana traen sacrificio. Son unos hipócritas, es lo que está diciendo el Señor. Versículo 21 del capítulo 5. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreciereis vuestro holocausto y vuestra ofrenda, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, de Siria, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Ellos estaban siendo una religión hipócrita. Ofrecían a Dios, hacían asambleas, se reunían, cantaban, ofrecían sacrificios y Dios dice, yo no voy a aceptar eso, porque ustedes aumentan la maldad en la semana y el domingo vienen a la iglesia. Y Dios juzga eso, hermano. ¿Cómo vivimos en la semana? ¿Tú practicas la palabra de Dios realmente? Amós es un recordatorio para aquellos que viven o que pensemos vivir en hipocresía durante la semana. Y que vengamos el domingo a cantar a Dios. Y que vengamos al domingo a estar en silencioso y supuestamente atendiendo la palabra de Dios. Dios va a juzgar eso. Dios no juzga. A Dios no se le escapa eso, hermano. Si vienes al domingo, sigues adorando el lunes, sigues adorando el martes y todos los días. Todos los días sigue siendo para la gloria de Dios. No se nos olvide eso. Ya estamos terminando. El propósito de las calamidades de Israel. El Señor dice que había mandado plaga, había mandado escasez de alimentos, había mandado no lluvia, había mandado muchas cosas. Y usted lee el capítulo 4 del 6 al 13 y usted se da cuenta que el Señor decía, te envié esto y no te arrepentiste. Te envié escasez de alimentos y no te arrepentiste. Te dejé de enviar lluvia y no te arrepentiste. Las cosas malas eran para afligirlo y ellos todavía permanecían obstinados en su rebelión. Las cosas malas eran con el propósito de que se volvieran a Dios, pero nunca fue así. La solución en el capítulo 5 dice, buscadme y viviréis. El Señor todavía ofrecía oportunidad. Buscadme, pero búscame. El Señor está diciendo, yo te voy a juzgar, pero si tú me buscas, vas a vivir. Siempre el llamado del Señor siempre es, búscame para que vivas, porque el juicio está resuelto si no lo haces. Hermanos, solo hay esperanza para los que se arrepienten y obedezcan al Señor.
Les animo, hermanos, a que lean el libro de Amós. Vayan escuchando este pequeño bosquejo que estoy dando para que puedan entender mejor este libro. En capítulo 6 se reafirma los juicios, la actitud impenitente y confiada de Israel. Ellos estaban confiados como que, sí, eso es lo que tú dices, profeta, pero eso no me va a pasar a mí. Y Dios dice, bueno, por esa actitud indolente, confiada e impenitente, yo voy a ejecutar mi juicio. Por último, hay 7 visiones de juicio, es decir, Dios ilustrando cómo iba a ejecutar su juicio contra Israel. Lo primero que vemos es una visión de plaga de langostas. En ese momento Amós dice, Señor, no hagas eso es horrible. Y Dios dice, no, es verdad, no lo voy a hacer. Luego viene una visión de fuego, devorando a Samaria. No, Señor, eso es horrible. No, es verdad, no voy a hacer eso, no te preocupes. Pero luego hay una plomada. El Señor, la plomada es un instrumento de medición. Y el Señor dice, mira, yo no voy a ejecutar lo de las langostas y lo del fuego, pero te voy a demostrar a ti, Amós, que lo que voy a hacer es correcto. Porque la plomada, que es el instrumento de medición, me dice qué tan desviado está. Y te va a demostrar a ti qué tan desviado está Israel. Y dice, no lo toleraré más. En cada visión dice, no lo toleraré más. Luego está la visión de la cesta de verdura veraniega. Cuando habla de verduras o de frutas de verano, veraniegas, está hablando de que se había corrompido tanto que ya estaban maduros para ser segados, para ser cortados. Esa es la visión de la fruta. Ellos no estaban empezando sus pecados, no, ellos ya estaban bien maduros en sus pecados. Podridos, ya se estaban empezando a podrir, ya era el tiempo de cegarlo. Esa es la visión. Y la visión de la destrucción del templo, obviamente, que eso obviamente ocurrió en Israel. Pero lo último que vemos es la promesa de restauración. Hermanos, no hay juicio sin misericordia de parte de Dios. El Señor prometió juicio horrible, feo, que de hecho lo ejecutó. Terminó acabando con Israel. Pero vemos que el Señor siempre prometió en cada juicio, al final de todos estos profetas, vemos un rayo de esperanza. Pero yo voy a volver a Israel. Lo voy a volver, ellos van a regresar y van a ser mi pueblo. Hermanos, el Señor quiere que su pueblo sea honesto consigo mismo. El libro de Amós nos enseña que Dios tiene las cuentas bien precisas, y si hay un juicio que Él va a ejecutar, será un juicio justo. Que el Señor nos ayude, hermano, porque a veces nos quejamos tanto y a veces no entendemos que Dios está haciendo eso es para que nos arrepintamos y no para que digas, ¿por qué? Yo no me lo merezco. Yo te voy a decir qué es lo que no te mereces: la gracia de Dios. Eso es lo que no te mereces. De resto te lo mereces y aún mucho más. Que el Señor nos ayude a ser un pueblo no impenitente, sino totalmente arrepentido cada día, que podamos evaluarnos cada día cómo estamos llevando nuestras solemnidades aquí en el culto, que no seamos hipócritas, hermanos. El Señor lo tiene bien en cuenta cómo estamos nosotros llevando la vida cristiana. Oramos. Bendito Dios, gracias. Gracias por este tiempo, por esta hora que hemos podido conocer, Señor, en grosso modo, Señor, cómo la historia nos confirma de que tú eres tardo para la ira y eres grande en misericordia. Pero llega un punto donde tu ira es evidente, Señor. Y en la caída de Samaria fue evidente, Señor, todas las advertencias. Señor, los profetas fueron personas que advertían constantemente llamando al arrepentimiento, y esta gente, Señor, sufrió no por injusticia, no porque te plació en el momento, sino porque ya tú lo habías dicho desde antes, Señor, desde el Deuteronomio, ya tú venías anunciando, Señor. Ayúdanos a no ser indolentes, hipócritas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser
un pueblo tuyo que te honre, que reconozca sus pecados y que busquemos, Señor, arrepentirnos. En Oseas 5, cuando dice, buscadme y viviréis. Oh Señor, qué gran promesa. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.